Mira, Este mira. gigante de 2 metros ¿Se ve bien y se oye bien? centímetros es Edmund Emil Sí. Kemper III, o Ed Bien. Kemper para los amigos. No os confundáis porque aquí se le ve bromeando con Miren. policías o porque aquí está leyendo con calma y cordura libros para los ciegos, porque en realidad el gigante bonachón es un asesino en serie que sigue cumpliendo condena en California. Edmund Kemper es uno Mierda. de los asesinos en serie más importantes de Qué la peor el historia. tatuaje Y a la sí, derecha, digo mira. más importantes porque una vez lo Está acá. atraparon, accedió a ser entrevistado por el FBI y accedió a contárselo todo de una forma muy fría, calmada y abierta. Contaba cómo llevaba a cabo los crímenes, lo que hacía con los cuerpos, la necrofilia y las prácticas turbias, y paradójicamente esto fue positivo para el FBI, porque con estas entrevistas empezaron a trabajar patrones comunes y perfiles psicológicos en la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, que luego le serviría para atrapar a otros asesinos en serie. Por eso su ascenso y caída es un caso muy importante en la historia criminal. Esta es la historia de uno de los criminales más atroces jamás conocidos. Un hombre que cometía actos siniestros con los cuerpos de sus víctimas, incluidas las de su propia sangre. Esta es la historia de Jeffrey Edmund Dahmer. Kemper, el asesino de las Se colegialas. parece, ¿no? Tiene un aire de Jeffrey Dahmer, ahora que lo pienso. Edmund Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su padre era un ¿Qué veterano cosa? de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como No, un electricista huevón y dice. no se llevaba Yo era el demasiado bien policía, con su mano, yo lo esposa, atrapé. Clarnell Elizabeth, así que pronto se Lustrando y divorciaron. hablando, La madre se lustrando y quedó con la hablando. custodia de los hijos y se mudó a Montana. Ese es más Una comentario vez de allí, TikTok. empezó a pasarse un poquito de copas y se Lustrando y convirtió en una hablando, mujer hijito. alcohólica Lustrando y de hablando. bastante mala hostia. Él Sobre fue un todo chico el muy meme. grande desde que nació. Cuando tenía 5 años ya era mucho más alto que los demás niños de su edad. Y además de eso, Sube ya se le volumen, veían mierda, cositas. puto En una sordo. ocasión se Ah, puso a perdón. jugar con las muñecas de sus ¿Ahí está mejor? hermanas y las decapitó. Sí. Estos comportamientos extraños se juntaron con que su madre lo odiaba porque precisamente le recordaba a su ex esposo. Lustrando y chupando, Pucho, cállate. Pero tampoco se metía en problemas, o mejor dicho, los demás no querían tener problemas con un chaval gigante que le sacaba una cabeza. Pero si se trataba de bullying, a Kemper le bastaba con el que le hacía su propia madre. Le decía que era feo y que era demasiado blando para las mujeres, que ¿Qué? temía que se convirtiera en homosexual ¡No! y que además era la viva imagen de su El padre, miedo de todo un padre. hombre al que nada se le daba bien y que nunca pudo salir de lo más bajo, de ser un cutre electricista en California. A su madre le gustaban mucho los gatos, le encantaban, pero como os podéis ¡Gato! imaginar, a Edmund no tanto. Por eso a los 10 años Que se lo maten. ocultó vivo en el jardín al ¿Qué? gato de la familia. Lo dejó ahí durante horas. Luego lo No. desenterró, lo decapitó, clavó la cabeza en una estaca y se la llevó como No. trofeo a su cuarto. Después de eso, Clarnell pensó que su hijo era una amenaza para sus otras hijas, así que no se le ocurrió mejor idea que encerrarlo en el sótano. En ese entonces, Edmund era un niño al que le gustaba jugar, pero como veis, no se trataba de juegos normales. Por ejemplo, a veces bajaba al sótano con sus hermanas y simulaba que la caldera era una cámara de gas o una silla eléctrica. Entonces el juego consistía en que ¿Qué? ellos, imaginariamente encendían el gas o activaban la silla para acabar con su vida. También acabó con la vida de otro gato. al que Mano, what the fuck, ¿escuchaste eso? Pero así se jugaba, mano, antiguamente. Así jugaba, así jugaba Hitler. Lo normal, eso nomás. Oye, están hablando huevadas, oye, ¿cómo eso va a ser normal, oye? descuartizó y luego guardó las partes en el armario de su cuarto en el sótano. A los 15 años, Ed Ah, es la música del Roblox, escucho. Puta extrañaba tanto madre. a su padre que consiguió una licencia Estoy diciendo, de ¿por qué escucho conducir una de música Montana de y jueguito? decidió huir. Después de recorrer medio país, volvió a California. No pasó mucho tiempo antes de que se decepcionara. Su padre había tenido un hijo con otra mujer y trataba a su nueva esposa con un cariño y afecto que nunca había visto en su propia familia. Kemper se quedó a vivir con su padre, pero a la madrastra tampoco le daba muy buena espina. De hecho, una vez lo pilló espiándola mientras ella se bañaba. Entonces ella convenció al padre para que lo llevara lejos. Después de mucho discutir Usualmente con me Clarnell, salto esas que partes en los videos. Este huevón, tampoco quería de oye. vuelta a su hijo en Montana, decidió enviar al Este muchacho huevón, con sus oye. abuelos paternos en North Fork, California. Mano. Edmund se fue a vivir a una granja en una de las zonas menos pobladas del estado. Tarao. Pasaron los meses y él Yo no también, terminaba de realmente. sentirse a gusto. Me adelanto a la Las mitad del peleas con su video. abuela eran tan frecuentes como Hasta las la que parte tenía de la con su madre en acción. Montana, y a Ed le resentía que el abuelo siempre le daba la razón a ella. El 27 de agosto de 1964, tras una discusión con ella, Edmund buscó un rifle,
mató a su abuela y luego la apuñaló varias veces. Ay, de Luego lo más fue a la normal. entrada de la casa y esperó a que su abuelo llegara del trabajo. Apenas este bajó de la camioneta, Edmund apuntó con el rifle y disparó. Después de eso, Mierda. llamó a su madre por teléfono Uy, y qué se lo contó carajo. todo. Lo curioso es que ella le dijo que llamara a la policía y él lo hizo. Edmund llamó a la policía, confesó y esperó hasta que lo llevaron detenido. Y a los investigadores les aterró la frialdad con la que el chaval de 15 años contestó a sus preguntas. Maté a mi abuela porque quería saber qué se sentía al matarla. Y maté a mi abuelo porque cuando se enterara me iba a castigar, dijo. A Ed Kemper le diagnosticaron esquizofrenia y paranoia y lo recluyeron en el Hospital Estatal de Atascadero. Con 15 años dijo eso. ¿Qué carajo? Que más que un pero hospital. Giga chat, man. Mano, ¿Qué yo, pasa? yo a mis 15 años me estaba preocupando si es que tenía 16 o 12 chunks en Minecraft nomás. Era una cárcel para personas con problemas mentales. Mano, Sorprendentemente pero allí se ¿viste la comportó foto? ¿Qué pasa? Sí, un poco. bastante bien, permanecía tranquilo y estoico todo el tiempo. Según los psiquiatras y Estoico, trabajadores mierda. sociales de Estoico, Atascadero, esa era un palabra, prisionero nada que modelo. ver. Aunque también puede ser que se tratase de una estrategia para reducir su condena por homicidio. No era ningún tonto. Cuando le Probablemente. hicieron un test de cociente intelectual, dio una puntuación de 136 y luego repitió la prueba y dio una puntuación de 145. Evidentemente, si lo haces una segunda vez, ya has aprendido y evidentemente no es el cociente intelectual de Albert Einstein. Pero ojito porque a partir de 135 puntos ya se considera superdotado intelectualmente. O sea Yo tengo 200, gente. que sí, Para que Kemper no era sepan. un tío extremadamente inteligente y sabía cómo tenía que comportarse para salir pronto a la calle. Cuando cumplió 21 años pudo salir del hospital psiquiátrico. Lo enviaron con su madre a pesar de que los psiquiatras de Atascadero habían desaconsejado enviarla con ella. Pero la verdad es que la madre estaba viviendo en California en ese entonces y para la justicia ese era el camino más fácil. Ahí Kemper intentaría rehacer su vida, buscar un trabajo normal, echarse novia o incluso acceder a la policía. Bueno, eso es lo que quería, pero sus instintos más Ahora, tú básicos Lucas, tú que estaban tienes ese padre que va dedicado a eso, ¿no te llamó la atención meterte en algún momento a eso? Ni cagando. ¿Cero? Para nada, madrugar todos los putos días. No le harías ni cagando así, ni aunque te subieran de puesto rápido así, ni tener Nah, al vara. día de hoy ya nadie quiere ser policía. Es verdad. Por qué crees que hay tanto policía mediocre? Sí, es cierto. punto de explotar de una forma nunca Yo tengo un amigo que antes sí, vista. o sea, Antes por de ejemplo, que él continuar, es este militar libro como sale tal. del libro Mindhunter de Pero John Douglas y nunca Martin entendí Sacker. esa Y que la gente pasión o esa conozca más la devoción. serie, el libro tiene más información y se puede encontrar Pero cada quien, en pues, ¿no? Nextory, la plataforma de Salteamos la publicidad hasta acá. departamento modesto cerca de la recién fundada Universidad de California en Santa No, Cruz, Ronnie. o USCC, donde trabajaba como bibliotecaria. Según los profesores y estudiantes de entonces, la madre de Kemper hacía su trabajo perfectamente bien. Era dulce e incluso aconsejaba a la Sí, gente sí me con imagino, cualquier gatito. problema que tuvieran. Pero para Te da Kemper, buenos contactos, volver a eso sí debe vivir con ser su cierto. madre era un infierno. Se peleaban Ah, sí. constantemente, ella era alcohólica y siempre le recriminaba a Kemper que por su culpa, por tener un hijo asesino, ella no había podido tener relaciones sexuales con nadie en los últimos 7 años. Además le decía que las universitarias eran demasiado buenas e inteligentes para él y que ella nunca se las presentaría a un hombre como él. Mientras tanto, él intentó convertirse en Mierda. policía. Por supuesto, lo rechazaron por ser demasiado alto, aunque seguramente tampoco tenían intención de aceptar a una persona que había cometido un doble asesinato. De todos modos, a los polis les cayó muy bien Kemper, así que empezó a frecuentar The Jury Room, Ala, pero ¿y dijeron cuánto medía? No dijeron, ¿no? un bar del centro de Santa Cruz que era el favorito de los policías y que aún existe hoy en día. Vamos, que el gigante bonachón de Kemper se había hecho amigo de los polis. Pero si había algo que le gustaba a Kemper, Los era contactos. conducir. Primero se compró una motocicleta, pero después de un accidente recibió una indemnización de $13.000 y se compró un Ford Galaxy del año 69. Había pasado años encerrado y ahora lo único que le hacía sentir libre era arrancar su coche y conducir. Ahí fue cuando empezó a recoger a los $13.000 autostopistas que encontraba por el camino. Era una práctica no recomendable, pero bastante común en esa época, sobre todo en California. Además, ¿a quién vamos a engañar? En su caso, el peligro era él, un gigante de 2 metros que ya había acabado con la vida de sus propios abuelos y un par de gatos. Según dijo el propio Kemper, durante 3 años debió haber recogido a unos 1.000 autostopistas, prácticamente uno por día.
Al mismo tiempo ¡Qué empezó a trabajar miedo! como supervisor de carreteras para el Departamento de Transporte de California. Su área de trabajo iba desde Santa Cruz hasta Alameda. Era un espacio de trabajo gigantesco y que le permitía conducir mucho. Lo importante aquí es que este nuevo trabajo permitió a Kemper conocer Santa Cruz y sus alrededores como si fuera la palma de su mano. Autopistas, calles, cruces, carreteras secundarias y caminos campestres. Oye, pero qué bonita esta zona, ¿no? ¿Dónde es esto? Ah, ya sé. Esto es el Callao. Igualito. Como la universidad estaba en una zona bastante Mira, apartada, gente, acá vivo yo. Este es San Juan del Urigancho. Ah, este es San Juan. Igualito. Bien parecido. Por acá. ¿Sí o no, Lucas? Este es San Juan del Urigancho y acá está el RIMAC. Sí, men. Ese es Portal Nueva Esperanza. Lo de acá, ¿no? Lo de acá es Portal Nueva Esperanza. de la ciudad, era normal encontrar a universitarios haciendo Es el autostop. lugar de mierda. Ahí descubrió que a veces estos no confiaban a la primera. Así aprendió que si miraba el reloj y decía cosas A la punta como, sí se "No parece. estoy Ah, seguro un de si aire. tiene tiempo", parecía una persona trabajadora y confiable y finalmente se metían en el coche. Después de recoger asientos de autoestopistas, se volvió un experto en transmitir confianza. Y había otra cosa por la que Santa Cruz era famosa en ese entonces: los asesinos en Let's serie. go, En Jade. octubre de 1970, meses después de que Kemper saliera del hospital psiquiátrico, Me avisas John cuando Laney llegue la Fraser luz. asesinó a una familia de Santa Cruz. Según Fraser, Dios lo había escogido para salvar al medio ambiente, librándolo de la gente rica que lo contaminaba. Entre ¡Qué el 72 chucha! ¡Un fumón total! y el 73, Herbert Mullin también empezó a cometer asesinatos en Santa Cruz. Justo al mismo tiempo, Ed Kemper había empezado a salir con la estudiante de instituto Carla Shatterwood. Parecía un hombre formal, cenaba con los padres de ella e incluso se comprometieron. Por supuesto, era todo fachada. En las sombras se había empezado a dejar llevar por sus impulsos. Había vuelto a asesinar gente. ¡No! Yo le iba a decir El 7 de mayo de golazo. 1972, Me cagaron. Edmund Kemper conducía en Berkeley cuando dos chicas hicieron autostop. El Ford Provecho, Galaxy paró Ronnie. y Kemper vio que una tenía una prenda de la Universidad de Stanford. Así que cuando le preguntaron que a dónde iba, él dijo que a Palo Alto, exactamente donde se encuentra la Universidad de Stanford. Una de las chicas al principio desconfió e hizo como que no quería montar en el coche, pero Kemper recurrió al truco de decir que estaba demasiado ocupado. Entre eso y el uniforme del Departamento de Transporte de California, Marian Pesce y Anita Luchesa confiaron y subieron al coche. Kemper No. condujo hasta una zona boscosa, sacó una pistola. que No, había no la comprado. hago, papu, A pesar de ahorita. tener No la hago una casino. prohibición para comprar armas, esposó a Marian y escondió a Anita en el maletero. Luego las apuñaló hasta la muerte, ¡Ah, teniendo la cuidado mierda! de no atacar sus pechos. Las llevó a un apartamento de Alameda en el que se quedaba de vez en cuando, le sacó fotos instantáneas con una cámara. ¡Ah, la re cortó enfermo! algunos órganos y practicó necrofilia. Luego viajó a Santa Cruz y abandonó los cuerpos ¿Necrofilia qué era? ¿Te acuerdas? Echarte el cadáver. Ah. en una montaña cercana a la ciudad. Según él mismo, No, todo había salido men. mal con ese doble asesinato y a partir de ahí No, siguió en caída men. libre. Unos meses después, Aikako, de 15 años, salió tarde de su clase de baile y perdió el autobús de regreso a casa. Tras un rato haciendo autostop, el coche de Kemper paró y Aiko se montó. Luego la asfixió, la violó y la mató. Después No, guardó el cuerpo en el men, maletero qué y fue a hacerse un turbio. examen psiquiátrico de rutina. Los psiquiatras no notaron nada raro y, por supuesto, Kemper no comentó el hecho de que tenía el cuerpo de un adolescente en el maletero. Así que ¿Qué aprobó el examen como carajo? si nada. Finalmente, volvió al apartamento de Alameda, practicó necrofilia y se deshizo del cuerpo. Para los más despistados, la necrofilia consiste en profanar sexualmente cuerpos de personas fallecidas, y era una práctica bastante común en el modus operandi de Kemper. Incluso llegaba a utilizar las cabezas decapitadas de sus víctimas con estos fines. Estos actos vendrían de un trauma infantil y un deseo de control total, ya que una vez fallecidas no podían decirle que no. Él tenía el control absoluto. Años después, Kemper se What? justificaría diciendo que estos traumas le venían de su madre. Y lo cierto es que era su madre quien le despreciaba constantemente. Le decía que ninguna mujer se interesaría nunca por él, en concreto, ninguna universitaria, y hasta lo encerraba en su sótano cuando era pequeño porque le decía que era peligroso para sus hermanas. Esas No, eso no constantes es. humillaciones por parte de su madre podrían ser la Eso causa es de específicamente con semejantes actos muertos. porque con la necrofilia, por una parte, se vengaba simbólicamente de su madre, a quien tanto odiaba, y por otra parte, eliminaba esa posibilidad de volver a ser humillado, porque con un cadáver él tenía el poder absoluto
y no existía un posible rechazo. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and had a very strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area. Para enero de 1973, Kemper Oye, había pero, vuelto o sea, si tú lo mires así, no se le ve tan enfermizo al tipo, ¿no? vivir con su madre en Aptos. Pero qué Tenía enfermazo. 24 años y no Total. había sido investigado por los asesinatos de Alameda. El 7 de enero recogió a Cindy Schall, que hacía autostop, y empezó a hablar con ella. Cuando Cindy se dio cuenta de que Kemper tenía una pistola, este la tranquilizó haciéndose el débil. Le dijo que estaba deprimido y que pensaba en quitarse la vida, pero que últimamente estaba desistiendo de la idea. Cindy le creyó y siguieron hablando hasta que Kemper le dijo que podían seguir hablando en casa. A Cindy le había caído bien Kemper, así que dijo que sí. De hecho, Kemper ya se había vuelto tan bueno manipulando que consiguió que Cindy se metiera en el maletero por su propio pie. Le dijo que su madre era muy puritana y que sus vecinos eran muy cotillas. Le insistió en que no podían verlo salir con una mujer del coche, así que lo mejor sería entrar en la casa dentro del maletero. Nada más meterse en el maletero, Kemper le disparó en la cabeza. Guardó el cuerpo en el armario de su habitación hasta el día siguiente y cuando su madre se fue a trabajar, practicó necrofilia. Después de eso, enterró la cabeza de Cindy en el jardín de la casa con los ojos apuntando en dirección al cuarto de su madre. En la ciudad ya no se hablaba de otra cosa que de los asesinatos recientes. Los estudiantes de la universidad tenían prohibido ir en autostop con coches que no fueran de estudiantes, profesores o trabajadores de la ¿Y universidad. cómo la atraparon? Me ¿Y da curiosidad. recordáis quién trabajaba en la universidad? Sí, ¿no? En efecto, Sí. la madre de Edmund Kemper. Así es como consiguió una pegatina de la universidad y la pegó en su coche. El 5 de febrero de 1973, Alison Liu y Rosalind Thorpe estaban haciendo autostop cuando se encontraron con Kemper, supuestamente un trabajador bonachón de la universidad que estaba dispuesto a llevarlas. Kemper les disparó, las decapitó, tuvo relaciones con sus cuerpos y luego ¡A los la abandonó mierda! en una montaña cerca de San Francisco. Retiró las balas para que no fueran identificadas. Los cuerpos fueron encontrados una semana después. Para entonces en Santa Cruz era conocido como The Code Killer, que se traduciría como el asesino de las colegiadas, aunque creo que en español lo entenderíamos mejor como el asesino de las universitarias. En The Jury Room, el bar de policías al que solía acudir, Kemper se enteró de que los policías no tenían ni idea de que él fuera el asesino. Ellos seguían bebiendo y bromeando con él como siempre. Con la información que obtenía en el bar, Kemper lograba mantenerse siempre un paso por delante. Oye, qué pendejo eso, ¿no? Qué loco. Pasaron varias semanas sin asesinatos. Kemper estaba feliz porque a finales del verano se iba a casar con su prometida. Una tarde iba conduciendo por Berkeley cuando vio a dos chicas haciendo autostop. Se subieron al coche. Mientras conducía, Kemper volvió a pasar por la calle en la que se montaron Mary Ann Page y Anita Luchesa el año anterior. La sensación de déjà vu lo aterró y le hizo tomar un desvío que no estaba en el camino. Las autostopistas empezaron a gritar y desesperarse, mientras Kemper trataba de calmarlas y de decirles que tomaría el camino de vuelta. Después de unos minutos de gritos y forcejeos, el coche paró en Mills College. Las autostopistas abrieron la puerta y salieron corriendo. Y ahí Según lo declaraciones cagaron. del propio Kemper, Ahí lo en ese cagaron. momento se dijo que era cuestión de tiempo. O moría su madre, o moría él, o seguían muriendo universitarias. Una semana después, su madre llegó borracha y trató de discutir con él. Kemper ¡Qué la mató a mierda! martillazos y la ¡Ah, golpeó. la Luego mierda! cortó la lengua y la garganta y las tiró al triturador de basura, que se atascó y ¡Uf! expulsó lo que parecían ser las cuerdas vocales de Clarnell. Como las veces anteriores, Mierda. también cometió actos necrofílicos con el cuerpo y jugó a los dardos con la cabeza decapitada de su madre. ¡A la Este momento marcó un punto de inflexión para Kemper. What the fuck? Pero, mano, qué mierda, weón. El pata era enfermazo total. Uy, Literal. yo siempre había visto personas que mataban, pero puta, el pata le sacó, o sea, puta, ya creo que se Sí. divertía, ¿no?
O sea, lo hacía como set de venganza, pero... A ti imagínate en el momento de lo que... O sea, hacer todo eso. Literal, weón. Una película de terror. Antes mataba a mujeres jóvenes desconocidas, así que era difícil vincularlo con los crímenes. Pero esta vez la Sí. cosa iba a cambiar. Ahí Era fue. un hombre inteligente, sabía que tras la muerte de su madre, él sería el primero en ser interrogado. Así que entró en pánico y decidió que lo mejor sería hacer pasar todo por una desaparición, y para que todo fuera más creíble, ya que su madre tendría que desaparecer junto con una amiga. Así todo tendría más sentido. Llamó a Sarah Hallett, que era la mejor amiga de su madre, y la invitó a una cena en casa con Clarnell y él. Cuando Sarah llegó, Kemper la estranguló y la decapitó y dejó el cuerpo en su cuarto. Cansado, se fue a dormir en la que durante años fue la cama de la mujer que siempre lo torturó. Cuando despertó el domingo en el cuarto de su madre, pensó que lo estaban buscando por todo Estados Unidos, así que arrancó el coche y condujo sin parar durante más de 2000 kilómetros. Cuando llegó a Pueblo, Colorado, había pasado un día entero. En ninguna de las emisoras de radio que iba escuchando por el camino oyó nada sobre los asesinatos. Estaba cansado por conducir durante tantas horas y toda la cafeína que había tomado ya no le surtía ningún efecto. Entonces Kemper paró el coche frente a una cabina telefónica, llamó a la policía de Santa Cruz, reveló su ubicación y confesó todos sus crímenes. ¿Qué carajo? What the fuck? Dijo que era el asesino de las colegialas y que además había asesinado a su madre y a la mejor amiga de esta. El problema es que no le creyeron. Todos conocían a Ed en la comisaría de Santa Cruz y pensaron que era una broma. Colgo intentó de nuevo, pero obtuvo el mismo resultado unas cuantas veces. Kemper esperaba ser perseguido, pero lo único que recibía era indiferencia. Finalmente le creyeron y mandaron a la policía de Pueblo a arrestarlo. Kemper solo podía declararse inocente si argumentaba que no era una persona que estaba en sus cabales cuando asesinó a las 8 mujeres. Después de todo, ya había sido diagnosticado con esquizofrenia en su adolescencia. Pero varios psiquiatras asignados para el caso lo catalogaron como totalmente sano y estimaron que tenía todas sus facultades en el momento en el que asesinó a todas sus víctimas en los años 70. Kemper incluso trató de suicidarse. Los padres de su prometida anularon los planes de matrimonio. Cuando le preguntaban que cuál creía que era el castigo más apropiado para él, respondió que debía recibir una muerte provocada por tortura. Lo procesaron con 8 cargos de asesinato en primer grado. Le iban a dar la pena de muerte, pero mientras era juzgado, California abolió esa sanción, así que tuvieron que conmutarle la pena por cadena perpetua. Desde entonces ha estado encerrado en la prisión de Vacaville. Esta es una foto de 2019. Algo curioso es que, a diferencia de Manson, que disfrutaba haciéndose pasar por desquiciado y pintándose una esvástica en la sien, Kemper parece ser un preso que no molesta a nadie. Él mismo confesó que, después de matar a su madre, ya no le quedaba odio dentro de sí y no veía necesario matar a nadie más. Es un testimonio que habría que tomar con pinzas, ya que también confesó que llamó a la policía porque pensó que la única manera de contener sus impulsos homicidas era siendo encerrado en una prisión. John Douglas y Mark Olshaker, dos investigadores del FBI, entrevistaron a Kemper en los años 80. Estas entrevistas hicieron de Kemper una figura clave de la perfilación criminal para el FBI. A diferencia de otros criminales, Kemper era articulado, cooperativo y reflexivo, lo que proporcionó a los agentes un acceso sin precedentes a la mente de un asesino en serie. A Douglas y Olshaker les sorprendieron muchas cosas de Ed. Era frío, analítico y hablaba de manera bastante calmada, sin ser arrogante pero sin parecer arrepentido. Hablaba extensamente sobre sus crímenes, motivaciones y procesos mentales, y esto tenía un valor incalculable para la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Gracias a toda esta información, pudieron establecer patrones comunes entre asesinos en serie. Es curioso porque la maquiavélica mente de Kemper llegó a ser una ayuda para que el FBI lograra detener otras mentes aún más maquiavélicas. Con la ayuda del desarrollo de perfiles psicológicos y los métodos de las entrevistas de Kemper, pudieron atrapar a otros asesinos en serie como Wayne Williams, Gary Ridgway, Dennis Rader o el mismísimo Ted Bundy. Desde luego, las décadas de los 70 y 80 fueron una época de mentes oscuras. De hecho, en el 69, cuando Kemper salía del hospital psiquiátrico de Atascadero, había otro tío que provocó una serie de asesinatos en California, pero a diferencia de Kemper, Charles Manson dominaba las mentes de sus sectarias y las manipulaba para tener sexo con él o con otros y también para hacer todo lo que él quisiera. Ese yo también lo vi en directo. Un experto de la manipulación, un líder al que le seguían como la reencarnación. Ese es el canal, por si acaso. Ahora si alguien quiere verlo después. Lord Trauk. Es el anterior video.